¿Listo? Buenas tardes, mi nombre es Laura Torres, estudiante de Derecho en la Universidad de Cartagena, y este video es sobre el matrimonio en parejas del mismo sexo. Buenas, mi nombre es Andrew Calzolari, soy estudiante del segundo semestre de Derecho y aquí estamos en compañía del señor David Sandoval. David Solo Sandoval. David. Gracias. Bueno, mi nombre en efecto es David Sandoval, yo soy abogado de la Universidad de Cartagena. Me especializo eso sí en Derecho Penal. Es el área a la que me dedico, que me desempeño. Bueno, no por esto realmente el tema me sea ajeno, o sea, jurídicamente hablando, pues, me refiero, ¿no? El punto de que hoy tenga yo el placer de estar reunido y charlando con ustedes es, entiendo, por pues, el planteamiento jurídico que yo como abogado le puedo encontrar al tema, ¿cierto? Es un planteamiento que, si bien es un tema de derecho de familia, porque estamos hablando de la familia y de la posibilidad que parejas del mismo sexo conformen una familia, esta discusión se centra en derechos constitucionales, ¿cierto? Y la situación se da más bien en derechos constitucionales, en el entendido que se pretende el reconocimiento de los derechos a la igualdad, al libre desarrollo de la personalidad, pues a personas que de una u otra forma lo tenían restringido. Y pues me agrada mucho tener la posibilidad de charlar con ustedes sobre el tema. Gracias, señor David. Le agradezco. David solamente. Disculpe, quería preguntarle algo. Quería preguntarle la opinión que tiene usted al respecto de la sentencia aprobada en el 2016, que a punto, digamos, permitía a estas parejas del mismo sexo llegar a tener matrimonio, poder tener una vida, digamos, entre sí, normal, como si fuese una pareja, digamos, heterosexual. O sea, ¿qué opina usted sobre esta sentencia? Bueno, esta sentencia es una reivindicación de derechos. Es una sentencia de unificación de la Corte Constitucional que, pues, tiene como característica, como su mismo nombre lo indica, que unifica decisiones jurídicas, en este caso de tutela, que estaban propendiendo por el reconocimiento de estos derechos. O sea, no es realmente crear los derechos como tal, inclusive bajarle el criterio, como de pronto en un momento comentabas, que estas parejas son, los heterosexuales son normales y entre las parejas del mismo sexo no lo son. O sea, es una visión inclusiva, donde se quiere incluir o donde se pretende incluir o donde la Corte Constitucional reconoce que los derechos que le asisten a estas personas deben ser ejercidos y que las notarías y los juzgados no se puede permitir abstenerse de llevar a cabo este tipo de vínculos jurídicos, ¿cierto? De establecer este tipo de vínculos jurídicos con el argumento que el artículo 42 de la Constitución dice que la familia está constituida en un hombre y una mujer. La Corte Constitucional le da un alcance o una interpretación pues amplia, en la cual busca reconocer los derechos de estas minorías. Y pues en mi concepto es un avance porque pues no hay personas de diferentes categorías, somos todos humanos, y en este mismo orden de ideas, los derechos con los que cuenta una persona heterosexual no tendrían que ser diferentes a los derechos con que cuenta una persona que tiene una vocación diferente o que tiene una forma de ver la vida diferente. Otra pregunta, me interesaría saber qué opina usted, o sea, qué cambiamientos cree que esta, digamos, esta decisión de aceptar este matrimonio puede tener sobre la sociedad colombiana, sobre los pensamientos colombianos, porque
digamos que ya se venía hablando mucho del libre desarrollo de la personalidad de cada quien, pero todavía no habíamos tenido, digamos, una prueba así contingente. Entonces quería preguntarle, ¿qué opina usted sobre posibles cambios o en qué podría afectar esta decisión? Bueno, las consecuencias jurídicas son unas consecuencias muy importantes que en un momento dado no tenían estas personas. Es claro que desde que dejó de ser un delito ser homosexual, yo no sé si en Colombia justamente en algún momento me da la impresión que sí era delito esta condición. Sé perfectamente que en Inglaterra lo fue por mucho tiempo. Persiguieron a personas muy importantes, el creador de la computadora nada más. Fueron perseguidos por eso, fueron restringidos. A partir de que esto deja de ser concebido como una conducta delictiva, en ese momento todas las personas que han querido constituir lo que para ellos es una familia, de facto, de hecho, en la realidad lo han hecho. Es decir, nadie, ningún ente, ninguna autoridad, ninguna persona estaba facultada y ha estado facultada, ni en la iglesia, ni en ningún tipo de jerarquía o estructura constitucional o del Estado, estaba facultada y ha estado facultada para entrar a una casa y decirle: señor, usted no puede vivir con este señor, ustedes no pueden convivir. De hecho, tradicionalmente y jurídicamente, esto lo trata la sentencia, se venía reconociendo las uniones maritales de hecho. Las uniones maritales de hecho y además unas sociedades de hecho que generaban una serie de prerrogativas. Pero ¿qué pasaba? Que los derechos inherentes que tenía la familia al haberse constituido de forma tradicional no los tenían automáticamente. Y esto es lo que ellos en un momento dado empiezan a reclamar con las tutelas, que les sea reconocido esta posibilidad. ¿Qué posibilidad? Que si yo dedico mi vida a una persona, cuando yo muera, todos mis derechos patrimoniales, la seguridad social, lo que trabajé, la pensión, todo este tipo de cosas pueda ser legado, pueda ser cedido a tu pareja. Y esto es un efecto jurídico, esto no es un efecto material, no tiene nada que ver con la iglesia, no tiene que ver nada con la filosofía, es un efecto práctico que requiere que sea intervenido por el derecho. Y el derecho que tiene como pilar, como fundamento, los derechos fundamentales, pues a su vez debe reconocer la igualdad de todas las personas. Entonces es una cuestión que supera y se desprende de consideraciones filosóficas, morales, religiosas. Porque sí, en realidad hay personas que no están de acuerdo con que esto se lleve a cabo y esto también hay que respetarse, que ellos disientan de esto. Pero es una cosa completamente al margen y diferente, es decir, no hay posibilidad de que ellos se opongan a que unas personas tengan unos derechos y unas consecuencias jurídicas que otras no tienen por el simple hecho de estar pensando diferente. O sea, a la larga, si realmente pues, no están de acuerdo, ellos están en toda su disposición de no emparentarse con alguien de su mismo sexo. Y hasta ahí. Y que no les guste lo que los otros hagan, pues también pueden inclusive sentar su voz de protesta. Pero los derechos tienen que reivindicarse. Y esto es lo que ha hecho la Corte Constitucional: reivindicar la igualdad, reivindicar el derecho a que todas las personas, no importa su inclinación sexual, tengan las mismas posibilidades que quien no. Una pregunta, ¿no le parece curioso que solo hay 32 países en el mundo que tienen esto legalizado? Sí, realmente es un dato muy curioso porque
En efecto, como hablábamos de pronto antes de empezar a hacer esta grabación, pues, es una situación o una condición que requiere uniformidad. Y es bastante extraño que, bueno, el derecho va cambiando, ¿no? Y va en continua evolución. Nosotros pensamos que ya estamos con toda nuestra tecnología y con todas las cosas que nos rodean, que ya llegamos al cenit de lo que teníamos que evolucionar, y realmente falta muchísimo para que se depure la civilización y para que dejemos de tener tendencias prehistóricas, por decirlo de alguna forma. Eso, porque yo creo que la historia tiene mucho que ver con el presente. Todo se remonta en lo que ha sido nuestros países años atrás. Entonces, por eso yo veo que en Occidente las personas homosexuales son perseguidas y hay pena de muerte en países por ser homosexuales. Sí, no, inclusive hay problemas por ser mujeres también, nada más, es una cosa más absurda de este mundo, pero pues esperemos que en algún momento pues, la conciencia lleve a que pues, el orden de las cosas esté basado en un reconocimiento a que pues, todas las personas son iguales, no importa su género, no importa su raza, sus preferencias. Sí, porque al fin y al cabo es simplemente reconocer los derechos de cada quien y no es que estemos descubriendo algo nuevo, sino que simplemente reconocer que hay personas que son distintas a nosotros y que de pronto tienen una manera distinta de pensar y, digamos, de desarrollar sus vidas, ¿verdad? Y que no hay una verdad universal, que todas las personas con sus ideales tienen que ser respetadas y protegidas. Muchas gracias. Gracias a ustedes por invitarme. Muchas gracias por estar aquí. Que siempre la orden. Eso quedó perfecto. No quedó perfecto, esa señora era. Y me van a acostumbrar.